entender la historia de Arnold Schwarzenegger, hay que viajar al lugar donde la psicología dice que nacen nuestras inquietudes, pero también nuestros demonios: la infancia. En un pequeño pueblo en Austria que aún cicatrizaba las heridas de la Segunda Guerra Mundial, vivía un niño destinado a la intrascendencia. El guión de su vida ya había sido escrito por otros: ser agricultor, casarse en la iglesia del pueblo y aceptar la monotonía de una aldea de 800 personas. Sin embargo, en el rigor de su hogar nace su primer fuego: su padre. Father was kind of like, a plus and a minus. My father really contributed a lot to my hunger. And my father contributed for me to wanting to get away from Austria. Gustav Schwarzenegger, un jefe de la policía marcado por la derrota de la guerra y una disciplina castrense, proyectaba en Arnold una sombra de severidad constante. Al preferir abiertamente a su hermano mayor, Meinhard, Gustav instaló en Arnold una creencia afectiva que se convirtió en su motor de propulsión. Cada golpe, cada discusión y cada castigo de esa estricta educación en casa, en lugar de quebrar su espíritu, lo impulsaron para una sola idea que se repetía como un mantra en su mente: I'm gonna get away as fast as I can. I will show you guys north. A los 11 años, Arnold ve a Reg Park interpretando a Hércules en el cine. Lo que él vio, que un físico masivo podría ser la llave para salir de Austria, entrar en el cine y acumular riquezas. Quiero ser como él. Esa fue su conclusión. Así que mediante revistas consiguió imágenes de Reg Park y de Steve Reeves y comenzó a coleccionarlas y colocarlas incluso en su pared, un acto que su padre veía con sospecha y rechazo. Arnold con esto estaba realizando un ejercicio de proyección existencial. Lo que no se escribe se olvida, lo que no se visualiza no se conquista. Arnold comprendió temprano que la mente es frágil y el entorno es ruidoso. Si no tienes un recordatorio visual y constante de quién quieres ser, la inercia de la sociedad terminará convirtiéndote en quien el mundo quiere que seas. Ya para 1960, Arnold pisó un gimnasio por primera vez. Lo que comenzó como un apoyo para su fuerza atlética se convirtió en un descubrimiento de la teología. Su propósito final no era el deporte en equipo, sino la construcción de un físico que nadie pudiera ignorar. Mientras otros jóvenes veían el fútbol como una distracción, Arnold veía las pesas como el método para fabricar los músculos más grandes y definidos que el mundo hubiera visto. A los 15 años aplicó la virtud de la especialización. Cortó con todo lo demás: el fútbol, los amigos, expectativas sociales, es decir, con todo aquello que él consideraba que le restaba, para enfocarse exclusivamente en el culturismo. Ya a los 16 participó en una competencia local en la que quedó en primer lugar, así que se dio cuenta que podría ir viviendo de su deporte y que eso mismo sería su pasaje de salida de su país. En 1965, Arnold se encontró con el muro que detiene a la mayoría: la obligación externa. Para él fue el servicio militar en el ejército austriaco. Para cualquier otro joven, este sería el momento para una claudicación digna. Es la excusa legítima, aceptada por la sociedad, para decir: el sistema no me permite avanzar. Pero aquí es donde nace la diferencia entre quien tiene un deseo pasajero y quien tiene un destino innegociable. El mundo está lleno de cementerios de sueños enterrados bajo justificaciones burocráticas y lógicas. El miedo es tan inteligente que no nos dice tengo miedo, nos dice no es el momento. Estas no son solo frases, son anclas psicológicas. Es lo que la psicología llama como locus de control externo: colocar la llave de tu libertad en el bolsillo de otro. Cuando surge el Mr. Europa Junior, Arnold deserta de su puesto, pero fíjate en su mentalidad: no fue un impulso rebelde, fue un estudio de mercado. Arnold fue a competir sin la disciplina de quien va a ganar, quería simplemente medirse, conocer el tamaño de sus rivales y absorber las técnicas, y contra todo pronóstico logró quedar en segundo lugar. Aquí aparece una de sus frases más importantes, cargada no de soberbia, sino de convicción absoluta: si hubiera ido pensando en ganar, el primer lugar habría sido mío. Él comprendió que cuando su mente y su cuerpo se amalgaman con un objetivo, el resultado es inevitable. Su error no fue físico, fue mental, y se juró no volver a cometerlo. Para el año siguiente su enfoque sería total. En este torneo ocurre un evento fortuito que cambiará su trayectoria. Conocen el jurado a Van Bennett. Esta amistad es la prueba que, como explica Rhonda Byrne en su libro El Secreto, cuando trabajan con un propósito propio, los caminos comienzan a abrirse. Bennett lo invitó a su casa en Londres, donde podrá quedarse las veces que sea necesario para ir al torneo. La esposa de Bennett le enseñó a través del ballet a posar, a entender las líneas de su cuerpo y a presentar sus músculos como una obra de arte.
La elegancia se convirtió en su ventaja competitiva. Resulta que Bennett era amigo de Reg Park, el ídolo que Arnold veía en las revistas. Los hilos de su vida comenzaron a tejerse solo porque Arnold estaba en movimiento. En 1967, con 20 años, regresa a Mr. Europa Junior y se convierte en el ganador más joven de la historia. Y es que al año siguiente vuelve y conquista el primer lugar, pero esta vez en la categoría profesional. Esa noche, Arnold recibe en su habitación de hotel una carta que cambiaría el curso de la historia. El remitente, Joe Weider, el arquitecto de la industria de hierro. La invitación era inequívoca: Miami, el Mr. Universo versión estadounidense. En ese papel, el pasaje de América dejaba de ser una proyección mental para convertirse en una realidad física. Muchos observarían este momento y hablarían de un golpe de suerte. Pero aquí es donde la filosofía de Séneca cobra un sentido casi matemático. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Lo que el mundo llama azar, Arnold lo llama diseño. El éxito no fue una casualidad del destino, fue el resultado de una cohesión absoluta entre la mente, cuerpo y corazón. Cuando operas con un plan fijo y una visión blindada, los obstáculos dejan de ser muros para convertirse en simples ruidos de fondo. Aquí es donde la vida de Arnold choca con la realidad de muchos hoy en día. Vivimos en una era de deseos superficiales, personas que dicen querer nuevas habilidades, pero nunca se inscriben en ningún curso. Personas que odian su empleo, pero ni siquiera abren el archivo de su currículum. Personas que sueñan en transformar su cuerpo, pero el placer inmediato del sofá derrota sistemáticamente al placer a largo plazo de la disciplina. Al llegar a Estados Unidos, Arnold experimenta la euforia de quien pisa tierra prometida, pero pronto choca con la primera barrera: el idioma. En su primera competencia, el shock es doble. Se encuentra frente a frente con el cubano Sergio Oliva. Aunque ese día no compite contra él, comprende que el nivel en América es otro mundo. En esa competencia queda en segundo lugar por una mínima diferencia de 24 competidores. El impacto psicológico es devastador. Aparece el miedo al fracaso, el temor de volver a Austria con las manos vacías y enfrentar el te lo dije de quienes nunca salieron de su zona de confort. Pero aquí es donde el destino le presenta su mayor activo. Joe Weider no solo le dio un lugar donde vivir, le dio un nuevo estándar, lo llevó a estar rodeado de mentores decididos a apoyarlo y a entrenar con él. Así, de esta manera, Arnold no solo entrenó en los mejores gimnasios, buscó las mentes más afiladas de esos lugares, entendió una verdad de Jim Rohn: eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas el tiempo. Rohn sostenía que nuestro entorno actual actúa como un termostato invisible. Si tus amigos tienen metas bajas, tu éxito se enfriará. Si te rodeas de gigantes, tu temperatura subirá hasta alcanzarlos. My mother and my father, I was created by my teachers, by my coaches, by my bodybuilding champions, and Joe Weider, they brought me to America. So I'm a product of all of that. Arnold no se rodeó solo de culturistas, sino también se hizo amigos de empresarios, hombres que gestionaban ventas por correo, que dominaban la construcción, que invertían en la compra y venta de viviendas. Al observar este entorno, Arnold tomó una decisión ejecutiva: no sería un atleta dependiente, sería un hombre de negocios con un cuerpo de atleta. Con sus primeros ahorros comenzó a comprar edificios viejos, a remodelarlos y luego a venderlos. Arnold se hizo millonario en el sector inmobiliario mucho antes de ganar su primer sueldo en el cine. Pero ese camino a Hollywood fue un muro de prejuicios. Los productores le decían que era imposible para un hombre como él por su tamaño excesivo, su acento le recordaba la guerra y su apellido era impronunciable. Pero Arnold aplicó lo que hoy conocemos como capital social, o también conocido como influencias y relaciones. El sociólogo Perry Bourdieu define este capital social como el conjunto de recursos vinculados a la posesión de una red de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo. De esta manera, su primer papel en Hércules en Nueva York a los 22 años no llegó por su talento actoral, que en ese momento era nulo, sino por su influencia y relaciones. En este caso, Joe Weider fue ese capital social. Aunque el inicio fue desastroso porque su voz fue doblada por completo por sus diálogos perdidos y sus seudónimos como Arnold Strom, Arnold no se detuvo, entendió que la simpatía y el carisma son herramientas de negociación. Al ser amable, divertido y sociable e inteligente, logró que la industria empezara a moldearse a él, en lugar de él moldearse a la industria. Arnold comprendió lo que la mayoría de profesionales y emprendedores prefieren ignorar:
Puedes tener el mejor producto del mundo, puedes ser el técnico más brillante, el artista más dotado, pero si no sabes venderte, eres y serás invisible. En la psicología del éxito esto se llama como la paradoja del valor oculto. Arnold no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su capacidad de comunicación. Él sabía que el culturismo era un deporte de nicho. ¿Qué hizo? Se convirtió en un evangelista de su propia imagen. Entendió que la clave no era solo ser el mejor, sino parecer el único. La diferencia entre un profesional destacado y uno exitoso no suele ser el talento, sino el marketing personal. No matter what you do, if you're a painter and you paint great paintings, or if you're a musician and you want to promote an album, or if you're a movie actor and you promote your movie, I said, you have to do that. Not just the acting is an art, but the selling is an art as well. Cuando nos enseñó que saber promocionarte no es un acto de vanidad, es un acto de responsabilidad con tu propio potencial. Si tienes algo valioso que ofrecer y no lo comunicas, le estás robando al mundo la oportunidad de conocer tu trabajo. Y es precisamente aplicando esta filosofía de visibilidad y de apoyo mutuo que quiero aprovechar este pequeño espacio para recordarte algo fundamental. En este canal nos dedicamos a edificar estas ideas de mentalidad. Si este análisis te está aportando valor, te invito a que te suscribas ahora mismo. No te cuesta nada, pero para este proyecto significaría un impulso enorme. Es la forma en la que tú me puedes ayudar a que este mensaje llegue a más personas y yo te ayudo a ti entregándote análisis y reflexiones semana tras semana. Suscríbete y activa la campanita para que, al igual que Arnold, no dejemos nada al azar. Ya en 1970 el destino puso a Arnold frente a su mayor obstáculo, Sergio Oliva. Él era físicamente un espécimen que muchos consideraban invencible. Arnold no solo mostró lo aprendido en cuanto a poses, ejecutó una maestría en manipulación psicológica. Tras quedar solo ellos dos, Arnold le dio a entender a Sergio con un gesto que ambos ya habían dado todo y que era el momento de retirarse del escenario. Sergio, confiado, bajó la guardia y comenzó a caminar hacia las sombras. Fue en ese segundo exacto donde nació la leyenda. Arnold no se fue, se quedó solo bajo el foco y realizó una pose más icónica mientras el público aplaudía. Entendió que el escenario es un espacio de percepción. Al quedarte solo, él envió el mensaje subliminal al jurado y al mundo: soy el único que queda en pie. Ese día no solo obtuvo su primer Mr. Olympia, obtuvo la validación de que su sistema de preparación mental era superior. El nacimiento de una hegemonía que duraría 6 años consecutivos. En la vida profesional o personal, a menudo nos enfrentamos a personas que parecen tener más talentos o recursos, pero la lección es clave. La batalla no siempre la gana el más fuerte, sino el que mantiene el foco un segundo más que el resto. En 1974, su físico marcó un antes y un después. No solo conquistó los títulos, redefinió la estética del deporte, se convirtió en el estándar de oro, el molde sobre el cual se mediría la excelencia en las décadas por venir. Arnold operaba bajo una premisa que años más tarde Nelson Mandela inmortalizaría en una frase: todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Antes de Arnold, el culturismo era un submundo oscuro malinterpretado. Él fue quien demostró que se podía ser masivo, carismático y exitoso simultáneamente. Él hizo posible lo que para otros era una fantasía de revista. Con el documental Pumping Iron, el culturismo salió de los sótanos para entrar en una tendencia. Pero lo hizo a través de los ojos de Arnold. El documental no solo mostró su preparación física para la competencia, sino mostró su carisma y la capacidad para dominar mentalmente a sus oponentes antes de subir al escenario. Arnold se convirtió en una figura aspiracional, el hombre que todos querían ser y el amigo que todos querían tener. De repente, las entrevistas y los programas de televisión se multiplicaron. Había logrado lo impensable: colocarle un rostro humano y magnético a ese deporte. Tras su retiro oficial y su sorpresivo e histórico 7º título en 1980, llega el papel que lo cambiaría todo: Conan el Bárbaro. El sueño que una vez proyectó en su habitación en Austria se estaba materializando. Arnold se dio cuenta que su plan original, imitar la carrera de su ídolo Reg Park, ya le estaba quedando pequeña. Su visión se había expandido. Park fue el mapa, pero Arnold ya estaba explorando territorios nuevos. Y a menudo estamos tan inmersos en la lucha diaria que no nos detenemos a ver que ya estamos viviendo lo que una vez fue un milagro para nosotros. Arnold nos enseña la importancia de la gratitud consciente, mirar a tu alrededor. Muchas de las cosas que hoy das por sentado en el pasado te parecían inalcanzables. Agradécelo hoy
porque solo desde el agradecimiento por lo alcanzado tienes la claridad para aspirar a lo que sigue. Arnold no se conformó con tener el mejor físico del mundo, decidió que sería uno de los mejores actores de acción de la historia. El mundo cambió y empezó a demandar una nueva mitología, el héroe de acción, Terminator, Depredador, Commando, Total Recall. Estas películas no solo necesitaban un actor, necesitaban un aura de invencibilidad que solo Arnold poseía. Al romper la taquilla mundial, Arnold dejó de ser un culturista para convertirse en un fenómeno internacional. Sin embargo, su ambición no conocía límite. Cuando su carrera actoral parecía haberlo dado todo, se propuso el reto más grande de su vida, la política. Su matrimonio con Maria Shriver, perteneciente a la familia de los Kennedy, marcó su entrada a la aristocracia del poder. Al convertirse en gobernador de California desde el 2003 hasta el 2007 y luego ser reelegido hasta el 2011, Arnold no solo dirigió un estado, dirigía una de las economías más poderosas del país y del mundo. Había llegado de la nada y ahora solo la Constitución le impedía el cargo más importante, ser presidente. Pero toda luz genera una sombra proporcional. El documental de Netflix nos muestra a un Arnold consciente de su éxito, pero también del precio que pagó. Ese precio fue la fragmentación de su propia familia. El hombre que se proyectaba como el pilar de los valores familiares ocultó durante 2 décadas un secreto que destruiría su relación: un hijo fuera del matrimonio. De esta relación nació Joseph Baena, quien paradójicamente heredó no solo su rostro, sino su genética prodigiosa y la misma pasión por el entrenamiento físico. Aquí nos enfrentamos a la parte oscura de una mentalidad arrolladora. Para Arnold, los obstáculos no eran solo situaciones, a veces eran personas. Desde pasar por encima de sus rivales hasta ausentarse al funeral de su padre por una competencia, Arnold demostró una ética utilitarista. El fin siempre justificaba los medios. La historia de Arnold Schwarzenegger no es la crónica de un hombre con suerte, es la historia de un hombre que hackeó su propia percepción. En sus discursos y entrevistas más recientes, Arnold ha revelado el código de su éxito, su capacidad para traducir la negatividad externa en combustible interno. Cuando alguien decía que algo era imposible, yo escuchaba que era posible. Cuando alguien decía no puedes hacerlo, yo escuchaba sí puedo hacerlo. Para Arnold, el no era un limitante, era una invitación de desafío. En sus seminarios de liderazgo siempre enfatiza un punto innegociable: la mentalidad precede a la victoria. Si no estás comprometido con ser un campeón antes de levantar la primera pesa, nunca lo serás. Su filosofía es un golpe de realidad para nuestra era. El éxito no es un derecho de nacimiento ni una cuestión de talento bruto. Es el subproducto, la determinación y la disposición absoluta de derribar cualquier barrera que se interponga entre tú y tu visión. Arnold nos enseña que el éxito y la autorrealización no es un regalo que te espera en una frontera, sino la capacidad de enfrentar dónde está el mercado para tu talento y tener la osadía de ir tras él. No se trata de esperar a que tu entorno cambie, sino de tener la voluntad de cambiar tu entorno cuando el que tienes te queda pequeño. Tu vida es el testimonio de cómo una visión inquebrantable combinada con una ejecución estratégica puede cambiar no solo el curso de una vida, sino el estándar de excelencia para toda la humanidad. Con esta historia de Arnold, busco que comprendas que tu mayor tributo es hacia ti mismo. No te conformes con una vida que te queda pequeña. El mundo siempre tendrá una opinión sobre quién deberías ser, pero solo tú tienes el poder de decidir quién vas a ser a partir de ahora. Te agradezco nuevamente por acompañarme en esta fascinante lección. No te olvides suscribir al canal y dejar tu comentario para que sigamos filosofando cada día más. Muchísimas gracias.